Eh, Profesora Ribota, he querido ir acercándome al tema de tortura, entre los varios que quisiera que abordáramos paulatinamente, y lo vamos a hacer a propósito de lo que usted menciona, haciendo, si me lo permite, las siguientes reflexiones. Nosotros, usted lo mencionó, tenemos un tipo de tortura incorporado más o menos recientemente en nuestro ordenamiento interno, que viene a ser prácticamente réplica fiel de la fórmula de algunos instrumentos de derecho internacional de los derechos humanos. Puede haber mérito en ello, pero más mérito hay en el hecho de que lo empecemos a aplicar. Y en términos al menos formales, relativamente fresca está una sentencia que condenó a funcionarios policiales que sometieron a tortura a una serie de personas, detenidos, ¿cierto? O personas simplemente objetos de control policial, les aplicó las severísimas penas que tiene contemplado ese tipo. En la descripción de los hechos de esa sentencia, está, por así decirlo, la traducción más o menos fiel de la tortura presente en nuestro imaginario colectivo de un país que sufre todavía el trauma de la tortura política de una dictadura que tampoco está tan atrás en el tiempo. Sin embargo, en el enfrentar los hechos del 18 de octubre del 2019 en adelante, esa lectura unívoca de la idea de tortura ha, por así decirlo, aparecido un poco más distorsionada, o al menos la interpretación de los hechos termina por ser no tan unívoca, no tan sencilla, no tan directa. Hay una abierta discusión en torno a si, por ejemplo, las prácticas policiales, y digo prácticas intencionadamente porque el número de denuncias, el número de hechos, el número de víctimas vinculadas a estos hechos es lo suficientemente importante como para hablar de un patrón o de un modus operandi, da cuenta de lesionados serios, lesionados graves y lesionados muy graves, cuando hablamos de mutilaciones, por ejemplo, los traumas oculares, pérdida de visión en un ojo o pérdida de la visión total. También tenemos un número muy importante de lesionados, objeto de maltratos, una vez que ya han sido reducidos, ya han sido detenidos, están en proceso de transporte, están al interior de vehículos policiales o al interior de cuarteles policiales a la espera de ser puestos a disposición de los tribunales. También tenemos un número muy importante de vejaciones de tipo sexual. Vejaciones de tipo sexual respecto de las cuales las víctimas, el objetivo no era única y exclusivamente mujeres, sino que también hombres, pero el componente sexual estaba claramente identificado, era claramente reconocible en uno y en otro caso. En todas estas situaciones, y sobre todo en aquello que dice relación con las consecuencias del ejercicio de las facultades de resguardo o restablecimiento del orden público de las policías, pudiera haber en algunas personas una interpretación no suficientemente elocuente o clara de que esos hechos puedan ser constitutivos de tortura. Sí, podríamos argumentar a favor de esa hipótesis. Podríamos construir, por así decirlo, el andamiaje teórico que respalde que ante lo que nos encontramos en todos estos hechos descritos, nos encontramos ante prácticas de tortura que involucraron lesionados graves, traumas oculares, pérdida de ojos o pérdida de visión completa de ojos o vejaciones sexuales, por ejemplo. Claramente. El concepto de tortura que tú mencionabas, que nace un poco en la Convención contra la Tortura, en el artículo 1 de la Convención contra la Tortura, que tiene ahí un concepto duro de tortura, yo hasta alabaría el concepto de tortura jurídico que tiene Chile,
tanto el que está en el Código Penal como en el que está en la Ley 21.154, que es la ley que designa al Instituto Nacional de Derechos Humanos como Comité de Prevención contra la Tortura, porque incluso en el concepto de tortura que manejan, es un concepto mucho más rico todavía que el de la Convención, porque habla de dolores o sufrimientos graves, físicos, psíquicos y sexuales, que es un agregado que no tiene la Convención y que no tiene mucha otra normativa internacional, incluso de países que están más avanzados en la prevención y en la lucha contra la tortura. Y también, incluso cuando hablan porque, bueno, el concepto de tortura tiene distintos fines que se puede hacer ese daño o sufrimiento grave, físico, sexual o psíquico. A mí me resulta muy relevante que cuando se hable aparte de este típico tipo de tortura que tú señalas, que es el típico tipo de tortura que vemos como en el imaginario colectivo, también desde el cine, desde la televisión, donde hay varios policías torturando a una persona que está detenida para que confiese algo. Y generalmente se nos presenta esta legitimación desde el cine porque lo que ha hecho esa persona es algo muy grave, tipo poner una bomba en un colegio. Esto no es baladí. Esto es las justificaciones modernas de la tortura, que pareciera que le intentan dotar de eficacia a la tortura cuando lo que queremos es obtener una información. Esto daría para mucho, pero para ser simple, la eficacia de la tortura está probada. La tortura es eficaz, sí, para producir miedo y para romper la democracia. La tortura no es eficaz con fines de investigación, no es eficaz en la praxis política, jurídica, policial. Cuando se aplica la tortura, la información que se obtiene no es verídica, no es real. La tortura en términos de obtener una confesión es completamente ineficaz. O sea, que pero es ineficaz no porque lo diga yo, porque lo dice la casuística. Porque la gente que se agarra a la eficacia de la tortura lo que no ha leído es nada respecto a la tortura, no ha leído la casuística de la tortura, los informes sobre la tortura, pero ese imaginario es el que queda siempre, y queda siempre el triste imaginario que dejaron nuestros dictadores específicamente del Cono Sur. Entre Chile, Argentina, hemos dotado de mucha imaginación y de muchos libros y de muchos datos para que la Escuela de las Américas también tuviera su protagonismo, torturas que se siguen aplicando hoy en Guantánamo, por ejemplo. Recuerden que el imaginario de la tortura después del 11S ha tenido un proceso de legitimación que lo habíamos perdido, que era una lucha que habíamos ganado entre la Convención contra la Tortura y el fatídico 11 de septiembre, no el vuestro, no el primer 11 de septiembre, sino el segundo 11 de septiembre, que parece ser el eje de la política mundial. Desde ese segundo 11 de septiembre, el imaginario colectivo en relación a la tortura ha cambiado en una pendiente resbaladiza de legitimidad gravísimo para la prevención y la lucha contra la tortura. Todo un camino que habíamos andado para mostrar y demostrar la ineficacia de la tortura y la prohibición erga omnes. Recordemos que la prohibición contra la tortura es una de las prohibiciones más sagradas de nuestro derecho internacional. Sin embargo, y Estados Unidos de América fue uno de los más baluartes defensores, particularmente con el último presidente ya saliente y algún otro que ha tenido en la defensa abierta de la tortura y en la defensa abierta de la eficacia de la tortura. Una defensa solamente demagógica de la tortura, sin ningún resguardo obviamente teórico detrás. Pero en Chile yo quiero llamar la atención positivamente que la realidad jurídica, la realidad de la norma jurídica chilena ha avanzado, incluso en el 2016, ha avanzado en reformas legislativas muy relevantes, no solo, por ejemplo, al incluir el dolor o sufrimiento sexual dentro de la normativa, que en los otros países lo tenemos que incluir al sexual
en los físicos o en los psicológicos según a cuál se vincule, pero aquí está claro, no solo ahí, sino que cuando se habla de los otros tipos de tortura, que son a los que quizás te estás refiriendo, torturas o malos tratos que se realizan por cualquier otro tipo de discriminación, tanto el Código Penal como la ley esta 21.154, la que crea el Comité de Prevención contra la Tortura, analizan y dan ejemplos de cómo podría ser ese otro tipo de razón o discriminación que fundamenta el maltrato. Cuando hablan de ideológico, de opiniones políticas, religiones, creencias, nacionalidad, sexo, orientación sexual, identidad de género, apariencia personal. O sea, hay mucho mérito ahí, aparte de luego decir o cualquier otro fin. Que a mí me llama la atención que ese cualquier otro fin no lo diga el Código Penal, aunque bueno, toda la enumeración es bastante exhaustiva, pero no lo dice y lo debería decir. Sino la segunda parte de ese, si no digo mal, del artículo, por ejemplo, del 150, creo que es el A, de esa segunda parte que es muy llamativa y muy celebrada, que es cuando hablan de lo que podríamos llamarle la tortura psicológica, que es cuando se habla cuando se aplica intencionalmente métodos tendientes a anular la personalidad o disminuir la voluntad, el discernimiento o el poder de decisión. Eso es muy relevante, porque en muchos otros países tenemos que fundamentar que ese tipo de tortura que no deja secuelas físicas, torturas que tienen que ver con métodos psicológicos, las nuevas formas de torturar, no hemos dejado las viejas, pero hemos sumado las nuevas. Por lo tanto, se ha complejizado, pero el poder probatorio de este segundo grupo es menor, porque el poder probatorio ya nos cuesta probar las torturas físicas, las graves torturas físicas, imagínate probar las torturas psicológicas, pero que lo tengan contemplado en la normativa es un paso gigante, es un paso muy bueno en la normativa. Mi duda es, y ahí va a tu pregunta, que eso no está en la conciencia colectiva. ¿Qué labor, por ejemplo, pedagógica se ha hecho en la sociedad chilena para mostrar que la tortura psicológica es tan grave como la tortura física? Y que toda tortura física tiene tortura psicológica, pero que no toda tortura psicológica implica una tortura física. Y que tortura física no es solo, como estamos acostumbrados los que nos dedicamos a esto, lamentablemente, a poner ejemplos terribles, que la tortura física no es solo que te arranquen una uña, sino que te violen, que te manoseen, que te golpeen, que te anulen tu voluntad, que te humillen. Y todos estos hechos no forman parte de esa idea de la conciencia colectiva, pero no forman parte porque no queremos que formen parte. Porque el sistema educativo, que también es parte del mismo sistema de legitimación de un modelo económico, que tiene atado y bien atado el orden social y el orden público para que aquel que queda excluido del orden social y el orden público no solo no pueda quejarse, sino que cuando se queje esté legitimado para sufrir una violencia ante su queja. Entonces yo creo que ahí hay una tarea, y vuelvo a la tarea de educación a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero también a la ciudadanía, de comprender que tortura no es solo lo que vieron en esa película de turno, ni tampoco tortura es solo eso tan gravoso que no deja de ser menos gravoso porque haya otros hechos que son tortura. Pero que, por ejemplo, negar el aborto a una persona que está reclamando una práctica de aborto, el relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Juan Méndez, el ex relator, que fue relator hasta el 2016, lo considera una tortura. Lo considera un maltrato o un trato inhumano y degradante, que lo es negar, por ejemplo, prácticas de salud a personas que están privadas de su detención, que están, privadas de su libertad. Hechos que en el imaginario no nos parecen que claramente puedan ser entendidas tortura. Incluso sentencias de nuestro sistema interamericano de derechos humanos ha considerado tortura a mantener a personas en condiciones de pobreza.
porque utilizamos nuestro poder, actuamos para infligir intencionadamente dolores o sufrimientos graves que se vinculan con un hacer y con un no hacer de políticas públicas basadas en un tipo de discriminación, que puede ser condenar a determinados colectivos porque son poblaciones originarias, porque son mujeres, porque son migrantes, porque son cualquier causal de discriminación en una condición que le provoca un sufrimiento grave, un sufrimiento que puede ser físico, psicológico, y ustedes aclaran de manera directa, incluso sexual, y sabiéndolo, mantengo a las personas en esa situación. Y cómo cuando contamos esto y le explicamos a nuestros gobernantes, es que hacer eso es un trato inhumano y degradante, entienden que lo que estamos haciendo es flexibilizando el concepto de tortura, diciendo que tortura es cualquier cosa, cuando en realidad lo que estamos haciendo es aplicando el concepto de tortura. En otros casos tenemos que trabajar un poco más porque no lo tenemos tan claro, pero ustedes lo tienen muy claro. Ustedes deberían trabajar jurídicamente un poco menos en la argumentación porque lo tienen, porque el Código Penal, porque la Ley 21.154 es muy clara, mucho más clara que otras leyes, para explicarle a la sociedad chilena lo que es tortura, lo que es maltrato, trato inhumano y degradante. Incluso cuando esta última ley habla, porque en otros países, y pasa en Europa, la diferencia entre tortura, trato inhumano o degradante, según la jurisprudencia del Tribunal Europeo, tiene que ver con lo prolongado de los daños, las consecuencias que eso tenga en el cuerpo, lo que da lugar a un montón de injusticias en relación a la diferencia entre tortura y malos tratos, pero ustedes lo tienen todavía mucho más claro. Trato, pena cruel, inhumano, degradante, lo que no llegue a ser tortura, pero vulnere la integridad o la dignidad. No hacen relación de manera directa ni a la duración ni a las consecuencias. Por lo tanto, obviamente no soy una experta en el derecho chileno, pero me sorprende y me congratula positivamente que un país con una historia tan grave de legitimación de la tortura, democráticamente haya sido capaz de escribir normas tan potencialmente favorables a la prevención y a la condena de la tortura. Han caminado un camino arduo y difícil que en muchos otros países nos ha costado y nos está costando muchísimo poner en el papel eso que ustedes han puesto. Lo que tienen que hacer es poner ese papel en las sentencias, condenando a las personas que realizan estos hechos claramente denigrantes, pero no solo ahí. Si esto no se traslada a la formación de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a la formación de la ciudadanía, habremos avanzado poco, porque necesitamos que el imaginario colectivo de la ciudadanía comprenda que torturar está mal, que no se puede, que no hay circunstancias, que nada lo explica ni lo justifica, que no se puede, que no lo puede hacer, y que el que lo haga le tiene que caer la fuerza, la contundente fuerza del Estado para decirle a ese señor o señora, no se hace. Y la víctima tiene que tener y ser oída. La víctima tiene que tener el protagonismo en relación a la verdad. En los casos de tortura y malos tratos, y más cuando estamos hablando de torturas sexuales, uno de los principales problemas tiene que ver con la no credibilidad que se le da a las víctimas de tortura. La víctima de tortura no solo es que ha sufrido la tortura, sino que encima está sufriendo la negación de algo que ha sufrido de manera flagrante en su propia integridad física o psicológica. Y eso es algo que tiene que ver con el modelo de Estado. Los países, Chile o España o el país que sea, no debe avergonzarse de manera primera o no debe sentir lesionado su soberanía de que alguien le diga que ha torturado. Porque si alguien dice que ha sufrido tortura, la vergüenza tiene que ser sufrirla de manera directa por no haber puesto todas las medidas para impedir que ese hecho ocurra. Y habiendo ocurrido, tiene que poner todas las medidas para castigar
ese hecho de manera contundente para que todo el mundo sepa que no lo tiene que hacer. Y sin embargo, cuando gran parte de los jefes de gobierno, y lo digo en masculino, porque aunque ustedes tuvieron un femenino, generalmente hablamos de masculino para hablar de jefe de Estado, hablamos del heteropatriarcado marcado de manera clara en la forma en la que se ejerce el poder, pero cuando a los jefes de gobierno del mundo democrático le cae una sentencia de un órgano internacional o del Comité contra la Tortura o del subcomité, por ejemplo, del protocolo facultativo y le dice, cuidado, que aquí ha habido tortura, gran parte de los países democráticos del mundo, la primera reacción es negarla. La primera reacción es de corporativismo. Aquí no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, mis policías no lo han hecho. Cuando la respuesta debiera ser claramente la contraria. Si hay un organismo internacional, si hay un sujeto que dice que ha sido violado sus derechos, que ha sido torturado, maltratado, la principal acción que tiene que hacer todo ciudadano convencido democráticamente de los valores democráticos es: voy a investigar hasta las últimas consecuencias. Y si esto ha sucedido, voy a castigar con la severidad de la ley. Y a la vez voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para impedir que este hecho vuelva a ocurrir. Eso es lo que tiene que hacer un jefe, una jefa de gobierno convencido democráticamente. Y eso es lo que tienen que hacer jueces, fiscales y ciudadanos y ciudadanas a la hora de elegir a los gobernantes, a la hora de opinar respecto a lo que está pasando. Y creo que ese convencimiento hay varias vías. Una vía claramente es la de reformas legislativas, crear protocolos, y otra vía de manera clara es aplicar esas normas jurídicas que hay de manera directa, pero por supuesto la labor de educación, la labor de formación, de lo que bien se podría llamar ética de la formación de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado. Aprender que hay cosas que no se pueden hacer y cosas que son sagradas y que no se pueden hacer porque erga omnes está prohibido, porque es una de las prohibiciones más graves de nuestra humanidad. Y por lo tanto, no se puede hacer. Y si lo haces, va a cargar contra ti toda la fuerza legítima del Estado como una condena ejemplar. Y eso no está pasando, ni ha pasado de octubre a noviembre en Chile, ni no está pasando de manera general en gran parte del mundo democrático. Quisiera